40 años cumple Rayuela y la verdad que vamos a saludar y agradecer a Luis Martín Gómez que para su programa Yola Yellow tiene una saga especial hablando y preguntando lo que significó para la región, para personas individuales, esa cosa que hizo Cortázar en el 1963. Quizás en días pasados estuvo por aquí una persona que pertenece a la escuela de Chabón y cuando te escuchó hablando de cine, fíjate tú, decía que se había sorprendido y quizás pocos sepan cuánto amas la literatura y cuánto sabes de literatura. Tú sabes que una de las preguntas en el asunto de Yola, en la filmación de Yola Yellow, que me llama. Perdón, en Rayuela hay un montaje cinematográfico. Absolutamente. Algo que me sorprendió, que dijeran, todavía pervive Rayuela. Yo creo que sí, que eso es un clásico. Totalmente, te guste favor, o no te guste, lo entiendas absurdo. Eso, mira, precisamente eso da pie a un reenfoque de una pregunta que te iba a hacer. ¿Cuáles son esos libros fundamentales que fueron fundamentales cuando comenzamos a leer? Y que siguen siendo fundamentales hoy. Rayuela es uno de ellos. El Ulises de Joyce es otro. La región más transparente de Carlos Fuentes. El Océano Pájaro de la Noche. Donoso. Trayéndolos al boom, ¿no? Al boom latino. La Casa Verde de Vargas Llosa. ¿Estás omitiendo a García Márquez porque eres de lo que va a decir que no te gustó? 100 años de soledad. Porque a mí me fascina. No, porque yo considero, por ejemplo, Vargas Llosa después con su Casa Verde, después de Conversación en la Catedral, El Hablador, La Ciudad y los Perros. Cuando tú lees eso, tú tienes una idea más o menos terminada de lo que es su obra y lo otro puedes leerlo para divertirte. Exacto, exacto. García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca y 100 años de soledad. Así en ese Lo otro orden es accesorio, sí. Es fidelidad del lector. José Donoso, Onetti. Sí, Juan Carlos Onetti. Muy bueno. ¿Cómo se decía el Onetti? Onetti no está. Onetti se fue. Esa tercera persona. Borges lo hacía. Borges, que te prometo. Cada vez que leo a Borges me dan ganas de no escribir más. No, no se puede. Que te prometo, así como tú traes todas esas películas para hablar estos días especiales, que nos alejamos un poco de los cambios, que si se fue Bengoa, que si Dilma Rousseff, no, para hablar de esas cosas, de esos temas que a veces a muchos les fascina que los mencionemos un día. Claro. Hay un documental que mencioné en otra oportunidad y tú me escuchaste que se llama Harto de Borges. Y la verdad que Borges resulta siempre fascinante. Y de Cortázar hay un documental muy conmovedor, hecho con muchísimo amor por Tristan Bauer. Lo recomiendo, está en YouTube. Pero hay que buscarlo. Tristan Bauer, el gran cineasta argentino, le dedica unos 45 minutos a Cortázar. Y tú eres, ahí te lo tengo que decir porque estamos hablando muy en serio, pero tú te escapaste de eso por tu generación, pero lo sabes que hubo una época que leer a Borges era casi contrarrevolucionario. Y esos son de los pecados de los fundamentalismos. Háblenos de eso. No se podía. No se podía. Borges era derechista, era peronista, no era peronista, entonces era un reaccionario y no se podía leer a Borges y eso era terrible. Porque después tú lo descubres y dices, pero ¿por qué no me dejaron seguir leyéndolo? Pero es así. Óyeme, Rubén, hay en el periódico El País, hay una entrevista a Ángel Parra. Nosotros estamos, perdone que le interrumpa, estamos esperando a Godot. Exactamente. Para que nuestros amigos televidentes lo sepan. Sí. Que por cierto, María Castillo lo hizo muy bien. Tú no habías nacido todavía. Esperando a nuestros invitados, que son muchos, como siempre, y estamos seguros. A esta hora de la noche a veces es difícil. Es un poco difícil. Sí, más esos muchachos de Gascue que están tranquilos, ese escritor formidable que tenemos hoy, y también a Lail. Y Sara Germán, que nos debe estar escuchando en el camino. Sin duda alguna. Y ella tiene televisión en su auto. En un Mercedes 560. Exactamente. Blindado. Pues mira, en El País, yo te voy a decir lo que traían antes. En El País, Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, habla de una película que él ayudó a hacer porque parte del guión está basado en algo que él escribió. Él dice algo que te va a gustar mucho,
por esa relación filial y ese cordón que tienes con tu madre que ya no está. Él dice que siempre le llamó Violeta, pero que ya ahora a los 70 y pico él se atreve a decirle madre y no le perdona, sino que entiende todo lo que ella hizo, por qué lo hizo y respeta esa forma de vivir que ella tuvo. Violeta Parra es una gran contradicción porque escribió una especie de himno a la vida para mi generación y creo que a ti te alcanzó también, que se llama Gracias a la vida, sin embargo es suicida. Es decir, que Violeta, fíjate, me ha llegado, eso es una nueva información. Tú decías, dime que no conozco a Violeta, te la voy a presentar. No la conozco entonces porque, y de hecho ella acaba de entrar de sopetón al Parnaso de las suicidas. Exacto. De las escritoras suicidas. De hecho, conversábamos en Casa Chabón sobre un fenómeno muy peculiar y es que las grandes escritoras latinoamericanas, las grandes poetisas, se suicidan. Y son las pocas las que quedan sin hacerlo. No sabía eso. Pues mira, en un encuentro... ¿Cómo no concilia una cosa con la otra? No, lo de Violeta es impresionante porque es gracias a la vida. Y gracias a la vida ella se disparó además. Ahí tú no estás relajando. Cuando tú te tomas las pastillas o te encierras en un gas... No, que te tiren un salvavidas. Exacto, pero cuando es con un disparo tú quieres irte. En una tertulia auspiciada por la Fundación Corripio, organizada por José Alcántara Almanza, participó Ángela Hernández, quien os habla, Emilia Pereira, Ofelia Berrido, y una de las conclusiones es que ya... Ninguna escritora suicida, y gracias a Dios. Que ya eso no está, ya eso no debe ser, ya... ¿Por qué? Porque es como el estereotipo del poeta... tuberculoso. Entonces, no, pero hubo una época por el gran rechazo y la gran incomprensión también, Rubén. No había Prozac. No, este muchacho. Tú tienes un intercambio con Prozac. No, pero es cierto, doctor. O sea, la desesperación. Eran condenados todavía, reducidos a los pabellones psiquiátricos, lamentable. Eso es así. El atrevimiento de una mujer, escribir, decir lo que piensa y sobre todo lo peor, vivir como pensaba. Y tú ves, es una interminable cadena de suicidas. Nosotros tenemos aquí una muestra de lo que es esa película que causó, que gustó muchísimo en España y que ya pronto estará en nuestras salas de cine y la vamos a presentar en el decurso del programa. Rubén, en tu serie de enfoques cinematográficos, de cómics, de horror, de zombie, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar precisamente de los zombies, ese monstruo moderno del consumismo que es testigo y es el epítome de la aniquilación de la clase media en gran medida, desde su inserción como un elemento de comentario social en la famosa película La Noche de los Muertos Vivientes del año 1968, aquella película de George A. Romero, donde un latino, de este lado, Romero. Romero era hijo de italianos. Ajá. Y bueno, Romero fue un director de cine de horror que por primera vez se le ocurrió despertar a todos los muertos en un pueblo del sur de Estados Unidos. Quien da la alarma es un negro que trata de convencer a la gente de que está pasando algo extraño. Debe ser en la Luisiana eso, ¿no? Por supuesto, claro. En medio de la lucha de los derechos civiles. Exacto. Y naturalmente, como en todas las películas de zombies y de muertos, la cosa termina mal. El negro, que es el que avisa sobre la emergencia, sobre el estado de ese pequeño universo social, es asesinado por un sheriff blanco que no le cree. Entonces, vale decir el comentario, la película inmediatamente se convirtió en cine de culto, es hoy una de las películas más admiradas, y de hecho Romero volvió a hacerla muchos años después, más de 20 años después, La Noche de los Muertos Vivientes, donde ya los muertos o los zombies de esa película pensaban, y el líder o el presidente era un negro. Y los humanos al final de la película... Eso es en el siglo XX que tú me estás... Esto es ya en los años... No, en el siglo XXI. Hablamos de
La primera fue en 1968 y la otra fue recientemente, hace menos de 10 años. Pero Y mira, hay una evolución. me llama la atención el tema, y tú lo habías anunciado la semana pasada, porque ahora hay en cartel una película que está Brad Pitt. convocando público y más público y más público, Sí. que no sé si por Brad Pitt o por el tema. Pero hay algo que necesito tu respuesta y tu comentario, Rubén. ¿Por qué se convierten estas películas, y te lo adelantaba la semana pasada, pero no era el tema, por qué se convierten estas películas en un asunto de culto y por qué le gusta tanto a los jóvenes? De vez en cuando. Porque eso es dentro de cine de horror o eso es otra categoría. Es el cine de horror, es el cine de horror, pero hay una lectura, y para esto recomiendo la lectura del libro, quizá el mejor libro de Stephen King, el famoso novelista de terror, que es un ensayo que se llama La danza de la muerte, que es una historia comentada del terror en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento, desde el cine, pasando por el teatro, pasando por la literatura, la radio, por épocas. Un estudio antropológico sobre el horror. Necesitamos una asistencia psicológica aquí, Mari Mora, Ani Tolenar, y tú como cinéfilo, cineasta, cinefílico, lo puedes decir. ¿Qué siente Cinefílico es una palabra muy atractiva, suena como enfermedad. Sí, se está curando de la cinefilia. ¿Qué busca el espectador cuando va a ver algo que va a mortificarlo? Se ha estudiado muchísimo, de hecho, el por qué usted paga para que lo asuste. Exacto. En Terror en los Pasillos, que es un documental famoso protagonizado por Donald Pleasence, que es quizá el actor que más películas de terror ha trabajado, se habla mucho sobre el morbo y sobre esa necesidad de tener... Como montarte en la montaña rusa, que tú sabes que... Exacto, el shock, el vacío, ese choque eléctrico que te saca de la rutina de tu existencia. Pero yo estoy seguro que hay razones muchísimo más profundas para esto. En el caso del zombie, que es un género, un subgénero cinematográfico, digamos, una serie de películas, un cuerpo de trabajo de muchísimos directores, hasta este momento había sido un tema tratado con bajísimo presupuesto siempre y con visos de cine independiente de terror. El zombie es la gente hipnotizada, con sed de sangre, es gente alienada, enajenada, vacía, ¿no? Que no piensa, sin sentimientos y como colectividad. Pero el zombie es asesino. El zombie es asesino, el zombie se alimenta de cuerpos humanos, de sangre. Es diferente al vampiro. Es diferente al vampiro porque no está consciente, es una bestia que muere, a diferencia del vampiro, que tiene un indicador altísimamente romántico, porque la metáfora del vampiro es una metáfora de un altísimo contenido sexual y erótico. El zombie muere solamente cuando tú le atraviesas el cerebro, le arrancas el cerebro. El zombie es la clase media, es la clase media pensante que deja de pensar, que deja de tener objetivos, que deja de tener un método de organización social proactivo. Tú mencionaste un clásico del 68. Es evidente que los avances tecnológicos no se podían comparar. Es como cuando tú ves a Ben-Hur ahora, claro, o cuando ves los 10 mandamientos. Aún así lograba provocar lo que hoy puede provocar. Sí, porque esperaban lo que tenían. Cada generación. Si tú ves hoy El Exorcista, tú ves el maquillaje. Sí. Lo que te queda es la buena historia. Si tú ves hoy, digamos, Evil Dead, por ejemplo, la famosa serie de películas de Sam Raimi, tú te ríes, pero yo recuerdo haberme asustado mucho en el cine cuando la vi. Y con el asunto de pagar para asustarte, tú recuerdas, está en la biografía y después está recreado en la película de Alfred Hitchcock, cómo anunciaron los pájaros. Los pájaros. Sí. No, Psicosis. Le dijeron, si usted es capaz de entrar a la sala, no somos responsables de lo que le ocurra si ese usted es un golpe de mercadeo genial. Era Exactamente. como me contaba mi madre, la ambulancia parqueada al lado del cine triple para ver El Exorcista. Exacto. ¿Cómo eso puede fallar para atraer gente? No falla, es imposible.
Eso Pero entonces tú sabes que vas a mortificarte. Por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, regresamos entre Violeta Parra y los zombies. Tú decías en una ocasión que hay una manera de asustar, de conmover, y yo lo creo, que tú no tienes que enseñar el zombie, el monstruo, el vampiro, sino insinuar. Y eso te pasa en la vida cotidiana, normal, incluso es una prueba que se hace. Tú y yo estamos en este mismo entorno, pero no frente a la televisión, sino en tu casa, en un comedor. Y de repente hay una ventana ahí atrás y yo me quedo viendo, y aunque estemos hablando de las flores de Constanza, tú sabes que mi gesto indica algo, y tú también te asustas. Correcto. O más que te asustas, tú dices, ¿qué pasa? Me pongo en una actitud de prevenir, de prevención, y aunque alerta. se ha dicho durante 60 años, y es un lugar común y todo el mundo lo maneja, pero una cortina de baño no volvió a ser una cortina de baño jamás después de Hitchcock. No solo eso, en el caso de Hitchcock asesinó a su protagonista, que era equiparable a tener a Nicole Kidman en tu película hoy día. Era equiparable a tener a Janet Leigh, era lo mismo hoy que tener a Nicole Kidman. Claro. La mató antes del minuto 20. Eso no se hacía en Hollywood. Dicen que fue la pareja que se lo sugirió. 107 emplazamientos de cámara y mucho chocolate para imitar la sangre. En Frenzy, Hitchcock nos regala su primer asesinato, esos asesinatos que Truffaut, el autor de El cine según Hitchcock y un maestro del cine en sí mismo, a los que Truffaut se refería como que Hitchcock filmaba escenas de terror, escenas de sangre como si fueran escenas de amor. Entonces Hitchcock tira de la cámara y la saca del medio y solo escuchamos los gritos de la víctima. Exacto. Pero tú te vuelves, sabes, exacto. Entonces, tú te conmueves realmente, te asustas. En el caso del cine de terror, lo que da miedo es, en el caso del zombie, es la impotencia. El elemento de diferenciación en el que tú estás solo contra una oleada de personas que vienen a asesinarte, de personas que eran personas, ya no lo son. En el imaginario dominicano, en el folclore nuestro, equivale el zombie y por ahí salen los muertos. Esa expresión, sí, ahí salen los muertos. Equivalen los muertos. Es un muerto que sale. Equivalen, y es curioso la forma en que Hollywood y Europa aprovecharon una parte del folclore, de la parte más siniestra del folclore y de la cultura haitiana, que viene desde África, y lo occidentalizan. Porque inclusive perdemos las razones y la lógica de por qué estas personas son así. Que se ha comprobado que lo que sucede es una parálisis cerebral masiva, pero ese es otro tema, con el famoso polvillo. Pero mira, del pescado. Cuando tú mencionabas ese clásico del 68, yo te dije, debe ser en la Luisiana. En New Orleans hay tours, es parte de lo que te enseñan, ir a los cementerios. Porque los cementerios son obra de arte en esa parte. Y tentar el muerto. Esos son la cultura ya anglosajona con sus cementerios de lápida. Pero no solo eso. Pero lo que venimos los latinos creemos en el nicho y en la casita. Exacto. No solo como tú vas a ver Père Lachaise o los cementerios de Buenos Aires. No, es que te hablan de eso, de los zombies. Te hablan de los muertos que salen. Por supuesto, del muerto viviente. Es como el varón del cementerio. Y esa energía de cosa inanimada que hay. Tú pasas por la Independencia, por el cementerio, y tú tienes que mirar. Hay que mirar. ¿A nadie se le ha ocurrido hacer una película de zombies dominicana? Hay una película, tengo entendido que hay una película de zombies. Vi unos avances que me parecieron malísimos. Entonces no tengo grandes expectativas, naturalmente. Si no las han hecho en Europa, Lucio Fulci, que fue el primer italiano en hacer películas de zombies, eran unas películas disparatadísimas, en el mismo tono en que el maestro Darío Argento las hacía. Pero el zombie como comentario social es importantísimo. En Dawn of the Dead,
Dawn of the Dead, una película de reciente factura que es un remake. La película nos habla de una doctora que llega a su casa después de hacer 48 horas de turno. El esposo se despierta y ve a una niña en la oscuridad del amanecer, en la semioscuridad del amanecer. La niña es ya una persona infectada, un zombie. La niña muerde al hombre y el hombre se convierte inmediatamente en un zombie. Es decir, el zombie moderno, Carmen, no camina lentamente y torpemente. El zombie moderno va al Pero entonces gimnasio. una infección te la transmite. Es como una enfermedad que se transmite. Ellos te matan y tú te conviertes en uno inmediatamente, en un muerto viviente. El zombie de hoy no camina. El zombie de hoy corre y tiene muchísima fuerza. Entonces, Y tiene forma humana. sí, es una persona desencajada, un rostro desencajado. Antropomorfo. Exacto. Entonces, ella sale corriendo. Mira, aquí la vemos. Ella sale corriendo. Hay un homenaje a Hitchcock y miren este encuadre fabuloso. Mira cómo la clase media queda totalmente aniquilada en este encuadre elocuentísimo. Ella y los supervivientes van ¿a dónde crees tú que van ante el enfrentamiento con una muerte inminente? Porque no es a la policía. No, van a un mall. Exacto. Es A decir, protegerse. la clase media va a un mall a morir, porque todos mueren, eventualmente. Los zombies logran entrar ahí. Esa es su fortaleza. En ese entonces. grupo, esa es su fortaleza. En ese grupo hay un negro, hay un policía, Un asiático. hay ¿No? creo que sí, hay un asiático, pero lo que sucede Porque también, todos ellos están huyendo de los zombies. exacto, es muy interesante porque ellos se refugian en el mall, pero es muy interesante porque la muchacha negra con su pareja es mordida por uno y da a luz un niño negro, zombie, que hay que matar. Es decir, el comentario social Pero estamos asustándonos todos. es increíblemente, y así hay un comentario social sobre el cine de extraterrestres de los años 50 con la amenaza roja, ¿no? Donde ellos le dan forma. El cine le da forma concreta a los temores inconscientes del público. Por eso es tan importante tener la lectura de este cine de masas, el cine de la cultura popular. Hay que verlo como una especie de comentario, de ensayo social. ¿Puede haber una película excelente con ese tema? La que te he mencionado, para mí, Dawn of the Dead es Son una película buenas. excelente. A mí me fascina como película, es una película graciosa. Como cine. Como cine. ¿Tú Por sabes? ejemplo, la película 28 días después, 28 Days Later, de Danny Boyle, que costó $4 millones, se filmaba de madrugada y de noche en Londres para agarrar el Londres vacío y sin gente. Danny Boyle, un ganador de Óscares, nos habla de un grupo de supervivientes que se refugian, adivina dónde, en un castillo victoriano en las afueras de Londres. Ahí tenemos a la inmigrante negra, al muchacho de la clase media, el labor, a dos militares enloquecidos que enfrentan a los zombies en esta casa, en este castillo Infección. abandonado. ¿Sabe una persona Es un poco la misma lectura. atacada por un zombie que es un zombie? No, porque pierde la conciencia. Okay. Pierde absolutamente la conciencia. Mira, y las imágenes también. Es también muy interesante porque eso refleja, dice Stephen King, que eso refleja por dónde va el temor a lo desconocido en las masas de personas. Es muy interesante porque como lectura uno aprende a distinguir, ubicando el año de factura de la película, a qué se le temía en esa época. Mira, ahí vemos las imágenes, pero también se me ocurre pensar que es como el ataque de los extraterrestres, y tú lo mencionabas. El ataque de los extraterrestres, fíjate que los extraterrestres alcanzan su punto álgido en la Guerra Fría, en medio de la Guerra Fría, y luego de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los Estados Unidos entabla, que es cuando comienza la Guerra Fría realmente, se entabla en esa lucha primero por el dominio del espacio y por el dominio del espacio aéreo y el dominio de Europa. Ellos le temen a una Rusia comunista que queda ejemplificada en la amenaza extraterrestre. Los Estados Unidos, el norteamericano era prácticamente endoctrinado contra la amenaza roja. A los que eran disidentes, a los que expresaban una opinión contraria, McCarthy se encargaba de ellos. Hollywood hizo su parte, nos dio la guerra de los mundos.
¿m? Nos dio la amenaza del espacio exterior. En el cine B se rieron de todo eso con Ed Wood y su Plan 9 from Outer Space. Entonces, el cine te demuestra, te dice cómo la gente se entretenía ante el pánico. Cuando tú haces ese análisis ideológico, de manipulación, mercadológico, la pregunta es, o la pregunta no, la reflexión es que quien llena las salas de cine no sabe lo que hay detrás. No o sabe disfruta, leer, o sea, no sabe leer la película. ¿Por qué, la consume simplemente. ¿Por qué World War C, esta película de Brad Pitt, que tuvo grandes problemas de guión, que tuvo inclusive, que fue terminada la filmación y que luego tuvo que volver... Que esa es la que está en cartel ahora, la que estamos filmada. viendo ahora las imágenes. ¿Por qué nos habla de una pandemia global de zombies? Porque el mundo es global. Porque los zombies ya son un fenómeno multinacional. ¿Dónde comienza la enfermedad? En China. ¿Entiendes? Pero muy pocas personas que van a ir al cine pueden hablar del déficit fiscal de China y de la balanza comercial con Estados Unidos y de cómo las inversiones chinas y cómo el capital chino está en todos lados. La forma Entonces de combatir... es natural que cualquier pandemia se origine en China porque la pandemia es el dinero chino. Claro. Pero la forma de combatirlo, no he visto todavía esa película, pero pienso que es la forma tradicional, como si fuera una guerra. Me dicen, sí, es una guerra, me dicen que es... Y hay imágenes de verdad espeluznantes ahí, Rubén. Son sobrecogedoras. Sí, sí. Y lo interesante es que el director de esta película... Mira eso, eso es. El director de esta película que quedó con un sabor muy amargo, el pobre, es Mark Forster, el director de Monsters Ball y de Finding Neverland. Una cosa que me parece extrañísima que este director haya sido escogido para hacer esta película. Y me parece que es gran parte de la razón de los grandes problemas que hubo entre Brad Pitt, que parece que tiene el ego del tamaño de Constantinopla, y este pobre director que ha quedado de psiquiatra después de todo esto. Mira, y la película después de terminar hubo que volver a filmar 40 minutos más. Tú dices, escogen un director, al director lo escogen. Sí, por supuesto, pero eso no es un fenómeno de ahora. El Mago de Oz tuvo 4 directores, porque no era una película del director, era una película de su Pero a Fellini productor. nadie lo escogía. Eso es otra cosa, porque Fellini venía de otra escuela. Fellini era su guionista. ¿Y a Francis Ford Coppola lo escogen o él decide? No, él es una combinación de cosas. Pero en Hollywood, en este tipo de cine, donde se habla de estrenos anuales, donde se habla del gran estreno de la época, del año, donde se habla de una programación de películas para hacerse y estrenarse con un determinado propósito, se habla el importante no es el director aporta una factura creativa de ejecución, pero es un empleado, al fin y al cabo. Yo pienso que después de este horror que hemos visto, la semana próxima tú debes traernos como películas de amor cursi. Que te hacen soñar. Vamos a hablar vamos a hablar entonces por una promesa. Sí. Desde Fred Astaire hasta Hugh Grant. Sí, cosas lindas. Las comedias románticas. Y tontas, que parecen casi telenovelas. Vamos a retomar el tema del horror, pero vamos a hacer una promesa entonces no, claro, al público tenemos que seguir con el horror. De acompañarnos en ambos tipos de locura, la comedia romántica y el horror de un psicólogo. Cuando regresemos vamos a ver imágenes de la película sobre la vida de Violeta Parra y escuchar la canción inolvidable y paradójica. Trágicamente inolvidable. Trágicamente inolvidable. Violeta Parra. ¿Qué hace la vida de una persona en cine? Tiene tantos riesgos, recovecos. A veces hasta te dicen, bueno, es que ese Rubén no se parece a Rubén. Con el cine local pasa, ese personaje no se parece a Trujillo. Si es la vida, bueno, tú te acuerdas en Las Horas, Virginia Woolf y demás. Y a veces es un riesgo muy grande, pero sale bien en ocasiones. Sí.
hay películas inolvidables. Yo recuerdo siempre que es un género que debemos abordar en el futuro, las películas de pintores y de artistas plásticos. Pollock, ¿te recordaste a Pollock? Pollock, pero también me recuerdo, Picasso. Pollock es muy interesante, pero también El amor es el demonio, o Estudio para un retrato de Francis Bacon, Sí. que para el cual el director no contó con la colaboración de la familia de Bacon cuando presentó el guión, porque él quería decir la verdad sobre la vida de Bacon. Y inclusive esa película está coprotagonizada por Daniel Craig, a quien vemos hoy en James Bond, y quien hace de Bacon es Derek Jacobi, en una actuación maravillosa. Es una película que es episódica y habla sobre esa relación fatídica de Bacon con su último amante, a quien él llevó al suicidio por su maltrato psicológico. Bueno, por cierto, está Liberace por ahí que va a provocar muchísimas críticas, pero lo del personaje... Me dijo una amiga muy querida, me dijo que me lo iba a prestar y nada. No te lleves de amigas queridas, No. Por Qué ejemplo, barbaridad. Lincoln podría ser buena o no buena, pero ese personaje, ese hombre se convierte realmente en Lincoln. Es correcto. Entonces tú tienes esas dos cosas, donde el personaje no es tan importante para convertirse en el énfasis, no es el personaje. Tú tienes a Jeremy Irons haciendo de F. Scott Fitzgerald, que no da pero para nada jamás en la vida. Tú eres melómano, esas figuras del jazz llevadas al cine, eso... Charlie Parker. Charlie Parker. Fabuloso. Ray Charles. Sí, Ray Charles. Aunque Ray Charles no me gusta, porque es una película hecha... Ray no me gusta porque es una película hecha con tanto amor que tú sabes que él va a vencer y que él va a salir bien, porque la hizo un admirador. Pero te desgarra, ¿eh? Es desgarrador en Sí. determinado... Sí, es desgarrador, pero no como Charlie Parker. Charlie Parker. Además, Ray Charles sobrevivió. Es más desgarrador el que muere. Entonces, hice la introducción porque no sé cómo habrá quedado Violeta Parra, pero pienso que es un homenaje y ahí se mezcla también lo político. Fíjate que el hijo, Ángel Parra, El ingrediente político es esencial. En la cuando vida la de Violeta presenta, Parra. dice, lo primero, en la presentación dijo, estoy muy contento porque sé que Michelle Bachelet puede ser de nuevo presidenta de Chile. O sea, Wow. él tiene un asunto político. Sí. No sé si nos tienen lista ya imágenes de la película y la canción para que con ese ojo de experto que tú tienes nos demos cuenta por dónde va la cosa, porque reitero, se ha estrenado en la otra parte del mundo, mira, con imágenes originales, ¿eh? Está estrenada por allá y tendrá que venir por acá pronto. Bueno, estamos oyendo la canción. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias
a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Esa es la canción paradigmática de Violeta Parra. Tiene muchísimas campesinas, coplas, y esperaremos la película porque la verdad, como pasa, la estrenaron del otro lado del mundo, vendrá por aquí, la disfrutaremos. Como las grandes canciones, parece tan simple y fácil. Conmueve lo simple y fácil. Conmueve lo simple y fácil. Definitivamente. Lo simple y fácil es perfecto. Bien, entonces, no importa el tiempo, parece que va a permanecer. Mira, nos hacen una pregunta de aquí de la sala, que ¿quién se inventó la forma del zombie? Eso es interesante. ¿Quién le da la forma al zombie? ¿Todos los zombies son iguales? Bueno, el zombie originalmente en las películas de Romero, en las películas de Lucio Fulci, aquel italiano que filmó gran parte de las escenas de sus películas aquí y en Haití, nos hablaba de un ser que viene de la tumba, y es un ser que está a medio camino entre un estado íntegro y la podredumbre, es decir, es un cadáver que camina. Luego el zombie o el muerto viviente se convierte en alguien más operante y en diversos estados de decaimiento. Hay zombies que no tienen brazos, hay un zombie que no tiene piernas, hay zombies de todo tipo. Hay un video memorable que es fabuloso, que es la obra maestra del videoclip. Es un video que yo veo que me fascina. Esa es la pregunta que tengo ahora. Michael Jackson. Thriller exacto, de Michael porque Jackson. ese era el tema ahora. Thriller de Michael Jackson. Oye, nos comunicamos, tenemos que divorciarnos por ya. Por supuesto que no, eso jamás. Eso ya. ¿Por qué ese esperpento? ¿Por qué te gusta y por qué los melómanos y los seguidores? Porque es un homenaje al cine de terror clásico, donde el muchacho lleva a la chica al cine, y es cine dentro del cine, porque él la lleva al cine, salen en luna llena, él se convierte en un lobo, la persigue y al final ella se convierte o sea, forma parte de una danza de la muerte.
Sí. Es una película dentro de una película. Y está dirigido por un director en un momento en que los directores de cine no dirigían videoclips. Pero eso fue el Está dirigida encanto por de John una Landis. generación. Fue el encanto de una generación. Era un video más largo, era un cortometraje, bailado. La coreografía sigue siendo una de las cosas más fenomenales que yo he visto eso jamás. sí. Eso sí. Que te recuerda desde lo más impactante de Broadway hasta lo más chévere de cualquier Bueno, entrega de cuando Grammys. murió Michael Jackson, aquí una persona que tiene esas características de melómano, de cinéfilo, el inolvidable Cuchi Elías, hizo todo un programa sobre todo esa coreografía, Sí, que es no, fantástica. Es una cosa memorable, fabulosa, increíble, terrorífica. Sí, La voz de eso. Vincent Price. Eso, es decir, es un homenaje al gran cine de terror de sábados en la noche en el autocinema. ¿Y tú llegaste a ver Al autocinema? Iris, en el autocinema Iris yo vi Piraña, muy chiquitito. Este público, porque Hubo que aquí- esconderme en el carro. Del porque miedo. porque no me iban a dejar entrar. Del miedo, yo nunca me escondía. Yo la seguía viendo, aunque durara 5 días sin dormir. Lo que no saben las personas que nos están viendo es que aquí siempre nos acompaña un público, bueno, como 35 personas tenemos aquí más o menos. Entonces, Que hay que calmarlos. sí, hay que pregunta, yo te voy a decir algo más. No solo el autocinema Iris, estaba el autocinema Naco también. Ajá. A mí me tocó el Iris ahí en la calle esta de la Coca-Cola. Exactamente, por el Mauna Loa, ¿verdad? Por el Mauna Loa, la misma del Mauna Loa. Tú sabes que llega el momento de hablar de un tema que a ti no te gusta y siempre vas a tener pocas flores para ese tema. Y es el cine nuestro. Están anunciando 2 películas ya para esta mitad de año, porque aunque parezca mentira, estamos a mitad de año. Arrobá, de José María Cabral, Sí. y está también El Teniente Amado. Es la primera incursión del periodista Uchi Lora en estos menesteres. ¿Tienes alguna idea? ¿Has visto algo? ¿Te han llamado como experto? No, Tú lo vas no. a decir después de la pausa. Tarantino trabajaba en una tienda de alquiler de videos. Correcto. Y miraba tantas películas como tú y después se convirtió en él. No, él miraba tantas películas como mi amigo Ramsés Cairo. Exactamente, exactamente. ¿Compite contigo, Ramsés? Sí, ¿Ha visto más que tú? porque él tenía más tiempo, él trabajaba en un videoclub. Exactamente. Entonces Tarantino se convirtió después en ese extraordinario director Correcto. que es. Sobre Y- todo, primero, antes que nada, extraordinario guionista. Cuidado. Mucho más importante. Sí, porque Tarantino Sí. vende un guión y le sale más fácil al director que viene. Claro. Entonces de repente es como la historia por otra de las aficiones que compartimos. Tú te pasas la vida entera escribiendo y entonces en el caso mío una señora después que cría a sus hijos se retira a su casa de campo y dice déjame escribir y pega un libro y se hace famosa. Eso pasa, sí. Entonces pasa eso con el cine, Rubén, que un día tú tienes unos fondos, tú tienes un tema y tú dices vamos a hacer la historia de Pulgarcito y la haces mejor que tú, Lo que que pasa- Armando, que Ramsés. que Aquí to- no. No, aquí no. No, aquí no. Porque mira qué es lo que pasa. Las casualidades en Estados Unidos y en el mundo desarrollado son controladas. Cuando tú dices, yo decidí hacer un libro y lo pegué, fue porque tú decidiste hacer un libro, buscaste una persona, te asesoraste, ensayaste, tuviste un buen editor, el editor se fajó contigo y lo que salió al final fue un producto garantizado hecho por expertos en la materia. Lo que pasa con los articulistas fuera de aquí, que cuando vienen al país dicen, oh, tú escribes, ajá, allá para que te publiquen un artículo Correcto, en New York correctísimo, Times exacto. o en Le Figaro, Tú en Le tienes que Monde, tener en más de otro- 50 años, necesariamente. ¿no? Y Entonces, te averiguan, bueno, pero exacto. dime, entonces no es posible esa... Yo no creo que sea posible pegarse, o sea, que esos son, usted o es o no es. Entonces tú preguntabas si
a mí me invitan como... Ajá, yo no quiero eso. que me inviten, yo quisiera que me inviten como amigo en todo caso, si me van a invitar. Si con eso se pretende que yo dé mi opinión suavizada, yo no la voy, entonces no acepto. Yo no tengo muchas esperanzas con el cine de largometraje dominicano. Yo tengo más esperanza con los cortitos por lo pronto, porque he visto buenos cortos últimamente. Sí, en eso Y te estamos los de he acuerdo, sí. Y compartido lo hemos exhibido contigo aquí. y los hemos puesto por aquí. Arrobá, empezando por el título ya. El Teniente Amado está dirigida por el periodista Juchi Lora. Sí. Está O es diri- productor, Él es el guionista. guionista, exactamente. Yo no creo que Juchi Lora sepa nada de guión. Claro que sí, él es escritor. No, no es lo mismo. Usted es escritor de guiones, usted es escritor de... Yo no sé nada de poesía, por ejemplo. Yo no te puedo escribir un poema. Yo no creo que él sea guionista. Francamente te lo digo. Por más información que él tenga. Ahora, sí creo que puede ser que él tenga un ego bastante grande que no le permita tener a una persona... No, pero seguro lo tiene. Hay contratada que ver como los él. créditos. Hay que ver los créditos. No me hagas tantas muecas, pero porque si no, yo... Muchachos, cállense que lo van a sacar de aquí. Sí, cálmense. Ahora sí hay algo importante, Rubén. Y es que el tema es diferente. Siempre dicen que aquí se usan los temas, las comedias. A mí, no, yo la voy a ver, porque para mí que alguien tenga la valentía de hacer una película sobre Teniente Amado Guerrero, pues hay que ir a verla por el bien de un poquito de memoria histórica que debamos tener. O sea, ese tipo de... Hay gente que va al cine, que dice, yo voy a ver el cine dominicano porque yo lo apoyo. Yo no apoyo disparate. Bueno, Juan de Lancer Pero también yo voy- se lanzó. Y le quedó muy mal, se lanzó en el vacío. Le quedó muy mal porque no tenía dinero para extras. Usted hace eso bien, porque eso te rompe toda la plausibilidad y te rompe todo el marco histórico. Entonces nadie te cree que tú tienes una manifestación con 30 personas. Si no, no lo hagas, cambia el guión, hazlo de otra O se manera. hace un documental. Héctor Escola hizo una película que se llama Un Día Muy Especial, Pues. donde Marcello Mastroianni y Sofía Loren hablaban sobre toda Italia y el universo oprimido del italiano en contra del fascismo que no podía hablar, con la banda sonora de una manifestación del Duce. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si no tienes dinero para poner una manifestación, hay miles de herramientas creativas para tú crear ese efecto y hablar y discursear de manera íntegra. Y a propósito, y aunque ya estamos llegando al final, te comentaba una entrevista a Federico Fellini y él se atrevió a decir, y él lo puede decir, que él no hacía cine para analizar, sino para que lo vieran. ¿Tú crees eso? Pero es que el análisis es inevitable porque la gente piensa en lo que ve. Fellini decía, mi vida yo me la invento. Pero era Fellini. Es por eso. Decía, no me crean nada, yo hago cine para que lo vean ustedes. Un hombre que decía que las mujeres tienen que tener, que para que él encontrarse una mujer en la plenitud de su belleza, tenía que tener los senos más grandes del mundo. Era un hombre de mucha imaginación. Y sus personajes son... sus personajes son así. Tremendos. Yo estaba viendo en estos días Stardust Memories con Woody Allen y es la más felinesca de sus películas bergmanianas. Es muy interesante. No, ya con eso tú vas a desvelar la más felinesca de sus películas bergmanianas. Correcto. Pero imagínate tú, ¿por qué tú Vamos haces a esto hablar a de esta Woody hora? Allen, esa es otra promesa. Vamos a hablar de Woody Allen, pero esa va a ser con un psiquiatra al lado. Definitivamente, ustedes esperamos que disfrutaran este programa tan especial y lamentamos que Sara Germán, que Javid Salcedo, Heriberto Enríquez no pudieran estar con y el resto nosotros. de nuestros invitados. Nos hemos quedado esperando Pero disfrutamos, a Godot. a Godot. Pero disfrutamos muchísimo. Ustedes buenas noches y buenos días.